Hola, muy buenos días. Abundantes bendiciones y paz sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es tener este privilegio de llegar hacia sus hogares en esta hermosa mañana que el Señor ha preparado para que la disfrutemos en Él, confiando usted se encuentre bien, al igual que todos los suyos, y que este sea un día de gran favor, propósito y añadidura de bendición en Cristo Jesús. Si está listo allí en su hogar o en el lugar donde se encuentre, para que podamos estudiar la palabra del Señor en este hermoso día, quiero invitarles a que por favor me acompañen en las Escrituras a estudiar un pasaje bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al versículo 22. La Escritura declara lo siguiente: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia es de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué poderosa palabra esta que podemos recibir de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio del apóstol Pablo. Hoy vamos a estar hablando de una temática sumamente relevante. Vamos a estar hablando de estar afirmados en el poder de una vida indestructible. La realidad es que la vida indestructible que nos ha sido impartida por medio de Cristo es sustentada por el poder de su resurrección. Un día como hoy, donde en la mayor parte de los lugares del mundo en donde se enseña la palabra del Señor, se trata esta temática sobre lo que es la resurrección y el poder de la resurrección. Nos enfocamos en hablar sobre lo que es estar afirmados en el poder de una vida indestructible. Así que hablar de una vida indestructible es hablar de la vida eterna. Y en esto radica el poder de una vida indestructible. Una vida indestructible nada la puede disolver. Una vida indestructible nadie la puede deshacer. Y una vida indestructible nadie la puede destruir. Debido a que ya pasó por la prueba de la muerte y venció. Así que quien muere en Cristo ha ganado en esta vida presente y en la eterna. Por eso la Escritura dice que morir en Cristo es ganancia. Pero la idea no es que usted muera ni yo tampoco. Tenemos un propósito eterno de parte de Dios que manifestar en esta tierra. Hasta que este propósito no se haya completado y no haya cumplido su asignación, es necesario que nuestra vida sea preservada como el vehículo para expresar el eterno propósito de Dios a este mundo que vive sin Él y sin esperanza. La realidad es que el que vive en un estado de temor y ansiedad no ha entendido el significado
propósito y alcance de la obra consumada en la cruz y el poder indestructible de esta vida que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Quien ha entendido la obra consumada en la cruz, el poder de la resurrección y la vida eterna en Cristo, emigra de vivir bajo el temor, la ansiedad y la preocupación, porque sabe que lo más extremo que nos puede acontecer es enfrentar la misma muerte, y sorbida en victoria es la muerte para aquellos que estamos en Cristo Jesús, de manera que aun si vivimos es para Él, pero si morimos también es para Él. Así que todo esto se efectuó en la cruz del Calvario. Y hoy usted y yo tenemos el glorioso resultado de vivir por medio del poder de una vida indestructible. En la cruz se aseguró en pagar la deuda que nadie podía pagar. Por eso la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un regalo y don de Dios inmerecido por gracia de Dios para cada uno de nosotros. Primera de Juan en su capítulo 5 versículo 12 dice de la siguiente manera: el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida eterna es el Hijo de Dios. Así que en Cristo radica el poder de una vida indestructible. En Cristo dejamos de vivir vacíos existenciales. Y ese vacío existencial que podemos tener es el pensar que la verdadera vida es el caminar, desplazarse, moverse de un lugar al otro, respirar y poder vivir como otros mortales lo hacen en este mundo. La realidad es que usted puede estar muerto aunque crea que tiene vida. Pero la Escritura plantea que la verdadera vida es la vida eterna que podemos tener en Cristo Jesús. Es aquella que nos asegura nuestro presente y es aquella que nos da garantía de un futuro eterno y glorioso en Cristo. La religión no puede garantizar esto. Por eso la religión es aquella que produce un tipo de vacío existencial, pero Cristo lo llena todo en todo, porque Cristo es nuestra vida. La iglesia no es un lugar en donde debe de vivirse de manera religiosa y de manera tradicional, sino que la iglesia tiene la vida de Dios dada por medio de Cristo para poder disfrutar de este evangelio cargado de buenas noticias, de este evangelio que comunica salvación, de este evangelio que comunica redención, de este evangelio que comunica perdón de pecados, misericordia, pero sobre todo vida eterna en Cristo Jesús. La iglesia es llamada en las Escrituras la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso hablar de la iglesia es un tema sumamente importante en momentos como el que vivimos. He escuchado expresiones como las iglesias están cerradas en este tiempo. Totalmente falso y totalmente erróneo. Están cerrados los templos, pero la iglesia de Cristo, aquella que fue comprada y adquirida a precio de sangre, no se compone por edificios hechos por paredes y por las manos del hombre, sino que la iglesia de Jesucristo somos usted y yo, aquellos en quienes habita la presencia del Espíritu Santo de Dios y que tenemos la vida de Dios dada a nosotros por medio del poder de una vida indestructible. Así que la iglesia no es una institución, la iglesia no es una especie de club social, la iglesia no es un lugar de entretenimiento, la iglesia no es algo, sino que la iglesia es alguien. Es Cristo habitando en su cuerpo, en nosotros, por medio de su Santo Espíritu.
Así que Cristo no murió en una cruz por ninguna de las cosas antes mencionadas. Él murió por su iglesia, por usted y por mí, para redimirnos a precio de sangre, y lo evidenció y lo ratificó por medio del poder de su resurrección. Efesios capítulo 5, versículo 23. Declara que así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La cuida, la lava por el agua de la palabra, con el fin y el propósito de presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin manchas, sin arruga y sin nada de qué avergonzarse. Esta iglesia que somos usted y yo, adquirida por el más grande sacrificio hecho jamás, el que Cristo efectuó en la cruz del Calvario, es lo que la Escritura llama la familia de Dios en la tierra. Por eso usted y yo somos hermanos. Por eso usted y yo tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, y somos portadores de la presencia del mismo Espíritu Santo, porque somos la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo somos la familia de Dios en esta tierra. Solo podemos ser la iglesia por medio de un modelo de familia, y precisamente eso es lo que Satanás aborrece. Y es precisamente esa comunión de familia en la fe algo que hoy Dios quiere restaurar en nuestros días. Hoy que hablamos del poder de una vida indestructible, hoy que hablamos de ser afirmados en esta realidad, hoy que hablamos del poder de la resurrección, es importante que también identifiquemos algunas cosas que Dios quiere resucitar en nuestra vida, pues fue parte de su intención, de lo que Él vino a rescatar y de todo aquello que en algún momento se había perdido y que Dios quiso reconciliarlo con Él por medio de Jesucristo y a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. De esto no escapa la iglesia, la familia de Dios en la tierra. Si algo debemos de rescatar en este tiempo es el entender que Dios quiere hablarnos por medio de las circunstancias que hoy vivimos. Lo primero es respecto a la iglesia. Si la iglesia no es una institución, si la iglesia no es un club social, ni es un lugar de entretenimiento, entonces la iglesia es alguien y no es algo. Y es Cristo habitando en nosotros por medio de su Santo Espíritu, de manera que no debemos de confundir lo que es una vida religiosa con una vida caracterizada por la comunión con nuestro Señor, como hijos de Dios y como familia de Dios en la tierra. La familia de Dios es la iglesia, aquella que en virtud de un nuevo nacimiento tenemos participación adjunto con todos los santos. Y hay tres posiciones para definir lo que es la iglesia. La primera posición es cuando hablamos de lo que la Biblia llama la iglesia de dimensión eterna. Es aquella que es edificada en la cruz del Calvario por medio del sacrificio de Cristo y que es llamada perfecta. Por eso es que la Biblia habla de una iglesia sin mancha, sin arruga y sin nada de lo cual avergonzarse. Está hablando de la iglesia que fue edificada en la cruz del Calvario cuando Cristo dijo: consumado es. El precio ha sido pagado, la obra ha sido completada. La segunda expresión para iglesia es aquella que es conocida como la iglesia global. Es aquella donde usted, pudiendo estar en un lugar geográfico, en una nación, en un continente, en un país totalmente diferente a donde yo estoy ahora,
somos participantes en un mismo tiempo y generación de esa iglesia que se conoce como la familia de Dios en la tierra, aunque probablemente nunca hayamos podido vernos nuestro rostro, somos parte de esta iglesia global. Y la tercera expresión para iglesia es la expresión de la iglesia local. Y la iglesia local es aquella en donde podemos tener participación de una misma actividad, podemos estar geográficamente en un mismo lugar y poder tener interacción unos con otros en una localidad. Qué importante es entender estas tres definiciones para poder entender que podemos seguir siendo iglesia aunque estén cerradas las congregaciones y los templos físicos, porque la iglesia que Cristo compró a precio de sangre no está limitada a algo, sino que es alguien. Ese alguien es Cristo, y Cristo habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros entendamos que somos la iglesia de Jesucristo, en quien habita el poder de una vida indestructible. Cuando entendemos esta realidad, comprendemos que la iglesia de Cristo es la que recibe el beneficio y el resultado máximo del poder de su resurrección. Y así como la iglesia no escapa de este poder indestructible en el cual consiste la vida de Dios dada por medio de Cristo, Dios quiere restaurar en su iglesia el modelo que se llama el modelo de familia, donde habita Cristo por la fe en nuestros corazones, donde somos hermanos, somos hijos del mismo Padre, y de esta misma forma, si hay algo que Dios está restaurando en este tiempo, es lo que es su iglesia, para que pueda cumplir el propósito por el cual Dios le ha colocado en la tierra. Y su iglesia es usted y soy yo. Lo segundo que Dios también está restaurando por medio de las realidades y circunstancias que vivimos presentes se llama el modelo de familia, del cual todos tenemos participación en un contexto de hogar. Por eso de ello tampoco escapan los hogares. Y mi humilde apreciación es sobre las enseñanzas más importantes que este tiempo de distanciamiento social nos va a dejar a todos nosotros. Así que vivimos en un momento en donde, si Dios ha permitido que nos quedemos en casa, que no podamos salir, es precisamente porque allí Dios está restaurando algo. Nos está restaurando a nosotros en el entendimiento de la importancia de ser la iglesia de Cristo, más allá de no estar en un templo físico reunido. Pero también está enseñándonos la importancia de que su modelo es familia. Así que en este tiempo nos tocará ver los milagros más extraordinarios que hace tiempo hemos visto. La única diferencia es que ahora ya no serán en los templos y en las congregaciones, sino que ahora será en nuestros propios hogares. Milagros creativos que involucran diferentes realidades que estaremos viendo en estos días. La primera de ellas la empezaremos a ver en los matrimonios. Es como veremos que volverá a resurgir un tiempo en donde se podrá volver a conversar muchos temas relevantes que trascenderán las limitadas conversaciones que existían entre esposos invadidos por trabajo, preocupación y excusa, enemigos para que haya un modelo de familia y de matrimonio en el hogar. Lo segundo es esposos que volverán a conversar y tener mucho más relevantes tiempos de poder tener comunión los unos con los otros. Lo tercero, padres que tendrán tiempo para volver a hablar con sus hijos, muchos de los cuales han sido secuestrados
por los medios de comunicación, los entretenimientos, la tecnología, y ahora usted tiene, y yo también, la oportunidad de poder volver a hablar con ellos, de poder volver a saber y a enterarnos cuáles son sus alegrías, cuáles son sus tristezas, y de esta manera poder escucharlo y poder saber cuál es la realidad que a ellos les afecta. La familia tiene que volver a estudiar las Escrituras juntas. Y todas estas realidades son el resultado de lo que hoy vamos a ver en nuestro tiempo. Pero todo esto debió de ser normal por medio del poder de una vida indestructible que hemos recibido en Cristo Jesús, donde la vida abundante, la vida plena y luego la vida eterna tiene que ser manifestada en nosotros. Y esto involucra el ser integral. Por eso nosotros, la iglesia de Cristo, la familia de la fe, todos estamos siendo ajustados para poder ser reconfigurados a la intención de Dios en nosotros. Y este tiempo que fuera de Dios es un tiempo donde solamente la gente ve caos y fatalidad. En Dios podemos verlo como un tiempo de propósito, donde Dios hará cosas extraordinarias, donde Dios comenzará a trabajar en vidas que estaban alejadas de la fe en el Señor, donde Dios comenzará a restaurar matrimonios, donde Dios comenzará a resucitar hijos que estaban respirando y con vida física, pero con una muerte espiritual. Este es un tiempo donde Dios, por medio del poder de una vida indestructible como es la de Cristo y el poder de la resurrección, también va a resucitar cosas que habían muerto en nosotros, para que volvamos a disfrutar y a experimentar la vida que solamente Él puede dar por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A usted que me está viendo le hago una gran pregunta y respóndala a usted mismo, porque es una pregunta que yo también me la he hecho en estos días. Si en estos días no tenemos tiempo y oportunidad para volver a hablar con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, sobre todo orar, hablar con Dios, leer su palabra, la pregunta entonces es, si no es ahora, ¿cuándo será? Vivimos en días donde la misma realidad actual nos está llevando a una reconfiguración de todas aquellas áreas de nuestra existencia que se habían desconectado del propósito de Dios. Y es precisamente allí donde radica este poder, resultado de la crucifixión y resurrección de Cristo, no solamente para ser manifestado en el día donde ya no nos toque estar en la tierra, sino que el poder de una vida indestructible quiere manifestarse en el tiempo presente, ahora, hoy, para con usted y para conmigo, porque Cristo vive y Él tiene el poder para obrar de manera extraordinaria en tu vida, tu casa, familia, en la iglesia, por causa del poder de su resurrección y el poder de una vida indestructible. Hay evidencias que dan a entender que hemos conocido este poder. La primera es el conocimiento del poder de su resurrección. La segunda evidencia es conocer la participación de sus padecimientos, porque como Él es, así seremos nosotros en este mundo. Así que si por causa del Señor otros te aborrecen, te rechazan y vituperan, no lo están haciendo con usted, sino que lo están haciendo por causa del Cristo que habita en su vida, pues como le hicieron a Él, así mismo también harán con nosotros. Y la tercera evidencia de haber conocido el poder de su resurrección es llegar a ser como Cristo en cuanto a su muerte. Por eso dice la Escritura, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz diariamente y sígame.
Y la Biblia misma también habla de que este evangelio produce vida en nosotros, pero también produce muerte a muchas cosas que antes para nosotros tenían un alto grado de relevancia e importancia. Fíjese qué tremenda enseñanza. En los días que vivimos hay cosas que usted y yo quisiéramos adquirir y no podemos hacerlo aunque tengamos el dinero. En los días en que vivimos, usted quisiera ir y disfrutar de ciertas libertades, de estar en ciertos lugares y no puede hacerlo, aunque probablemente tenga el medio para poder transportarse, el recurso para hacerlo. En el tiempo en donde usted y yo vivimos, probablemente uno desearía poder adquirir ciertos alimentos que le apetecen, pero no puede hacerlo por escasez o limitación de los mismos. Qué tremenda enseñanza, qué poderosa realidad. Que no todo radica en el enfoque en aquellas cosas que son temporales, sino en el enfoque en aquello que es eterno. Así que cuando conocemos el poder de su resurrección, conocemos la vida y también conocemos la muerte, a aquellas cosas que antes para nosotros eran ganancia y ahora la podemos ver como algo insignificante y como pérdida. ¿Y de qué vale el dinero? ¿Y de qué vale la fama? ¿Y de qué vale la fortuna? Si el hombre puede perder lo más importante, que es la vida y la salvación eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, es el momento de reenfocarnos en aquello que en verdad es relevante y morir a aquellas cosas de menor valor para nuestra existencia. La realidad es que hablar del poder de una vida indestructible radica en conocer quién es Cristo. Si vivimos en Cristo, reconocemos que vivimos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Si vivimos en Cristo, operaremos por medio del poder de una vida indestructible, donde nuestra mayor esperanza no radica en el enfoque de las cosas temporales que se pueden palpar, ver y luego desaparecen, sino en las que no se ven, que son eternas y permanecen. Por lo cual, para comprender esta realidad, es necesario conocer lo que declara las Escrituras en pasajes como Hebreos capítulo 7, verso 12 al verso 28. Leo lo siguiente: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, y esto se refiere a Cristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, un sacerdocio no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él diciendo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y ineficacia de la misma. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros que estuvieron antes como sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable,
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios por sus propios pecados primero y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose él mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo de Dios, a Cristo, como sumo sacerdote hecho perfecto para siempre. Así que el objetivo principal de estas verdades en que podemos creer y crecer en cuanto al entendimiento espiritual es el hecho de que en Cristo radica el poder de una vida indestructible. Entender esto y saber que ese mismo poder nos ha sido dado a nosotros por medio de la vida eterna es una gloriosa realidad de la cual nosotros podemos participar, porque de nada basta tener un conocimiento de las Escrituras si no tenemos entendimiento de cuál es la esperanza en la cual estamos siendo afirmados y la esperanza en la cual nosotros hemos creído. Por eso la resurrección es el fundamento de nuestra fe y nuestra salvación. Y el que niega la resurrección y el poder de esta vida indestructible está negando a Cristo, y ese es el espíritu del anticristo. De nada nos puede sorprender el ver cómo hoy día tantos proyectos y programas investigativos tratan de negar la resurrección de Cristo, tratando de refutar que Cristo no resucitó, que los discípulos robaron el cuerpo para fingir la resurrección, y nada de esto es nuevo, pues fue lo que el sistema de su momento trató de hacer para quitarnos la esperanza de fe y el ser afirmados en el poder de una vida indestructible. Pero la realidad es que este es el espíritu del anticristo, pues todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, todo aquel que niega que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, que hoy vive y reina, que está sentado a la diestra de Dios el Padre y que habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu, anticristo es. Porque en esto radica el fundamento de la fe y de nuestra salvación. Efesios en su capítulo 2, versículo 5, Colosenses capítulo 2, versículo 13, hace dos declaraciones contundentes. Efesios 2:5 dice: Él os dio vida a nosotros, aun estando nosotros muertos en pecados, y nos dio vida juntamente con Cristo, para que por gracia nosotros seamos salvos. Colosenses capítulo 2, versículo 13, entonces declara: Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Por eso es interesante saber que Adán trajo la muerte, pero Cristo nos trajo la vida eterna y la vida abundante que hoy nosotros podemos disfrutar. Por eso es interesante saber que Adán nos dio mortalidad, pero Cristo nos ha dado el poder de una vida indestructible
Por esa misma causa, uno tiene que nacer de nuevo a través de Cristo para poder recibir esta vida y para poder heredar el reino de Dios, porque carne y sangre y corrupción no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que es incorruptible. Y cuando la Biblia habla de lo corruptible, está hablando de este cuerpo mortal, el cuerpo que vuelve al polvo, a la tierra, de donde Dios lo levantó, que se ha de descomponer, que se ha de corromper, pero la corrupción, este cuerpo físico compuesto por carne y sangre, no puede heredar lo eterno, lo incorruptible, aquello que Dios ha dado a nosotros por medio de Cristo, quien nos otorgó el poder de una vida indestructible. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Usted tiene el poder de una vida indestructible. Usted y yo somos portadores de una vida indestructible. Una vida que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni el peligro, ni la espada, ni la desnudez, ni ninguna otra cosa creada la puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque usted y yo somos uno con Cristo, y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos también mora en nosotros. Y si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, ¿cuánto más no hará también con nosotros aquellos que esperamos en Cristo Jesús y aquellos que conocemos en quien radica el poder de una vida indestructible? Quiero tan solo hacer mención de algunas realidades que evidencian lo que fue la poderosa resurrección por medio de la cual Cristo venció el poder del pecado y de la muerte. La primera evidencia, según Juan capítulo 20, versículo 1 al versículo 8, se dio a conocer el primer día de la semana, cuando María Magdalena fue de mañana, aún siendo oscuro, al sepulcro, encontró quitada la piedra y se dio cuenta de que quien estaba allí ya no se encontraba en la tumba y él había resucitado. Por eso la primera evidencia, según Juan capítulo 20, verso 1 al 8, es la tumba vacía. La segunda gran evidencia la plantea el libro de los Hechos capítulo 1, verso 1 al verso 3, y es aquella que declara sobre los testigos de su resurrección. La tercera evidencia la declara Juan en su capítulo 20, versículo 11 al verso 17. Habla de la aparición a María. Y la cuarta evidencia la declara Juan capítulo 20, verso 19 al 25, hablando de la aparición a los discípulos. También habla de la aparición a Tomás, cuando traspasando la puerta estando cerrada, en donde estaban reunidos los discípulos, Tomás, atónito, no pudo creer quién estaba allí y lo dudó, y Jesús mismo dijo: Tomás, dame tu mano y entra tu dedo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La sexta realidad que evidencia el poder de esta vida indestructible radicada en su resurrección es la aparición a los discípulos en el mar de Tiberia, según el Evangelio, según Juan capítulo 21, verso 1 al verso 10. La séptima evidencia de su resurrección es la aparición a los 11 discípulos junto a los dos caminos de Emaús, donde en Lucas capítulo 24 Jesús en algún momento, al llegar a la aldea en donde los discípulos camino de Emaús llegaron, Jesús entonces abrió sus ojos para que pudieran ver que Él era quien estaba hablando con ellos.
La octava evidencia del poder de su resurrección y de una vida que la muerte, ni el imperio, ni nada ni nadie pudo detener ni destruir, es el reporte de Pablo de las apariciones de Cristo, que evidencia 1 Corintios capítulo 15, verso 4 al 8. La novena evidencia del poder de su resurrección es Apocalipsis capítulo 1, verso 12 al 8, cuando el testigo de Apocalipsis dice: y habla como Juan el amado, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro, y vi que en medio de ellos uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta sus pies, ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Juan dice: cuando le vi, escuche bien, cuando le vi, caí como muerto, y estuve en esta condición. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, pues yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y dígame usted, si con esta novena evidencia no tenemos más que garantía de que en Cristo radica el poder de una vida indestructible, y Cristo ha sido dado a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Así que usted y yo no tenemos que estar preocupados, ni estresados, ni angustiados, ni deprimidos. Usted y yo tenemos en nosotros el poder que la muerte no puede destruir, que no puede detener, y este es el poder del Cristo eterno que vive y reina y que habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu, y que en el tiempo presente nos ha garantizado vida abundante, vida plena. Y cuando ya este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal no nos sirva, entonces nos garantiza esa vida eterna, que es la vida de Dios mismo, dada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la 10ª evidencia del poder de su resurrección tiene que ver con las vidas transformadas. Y aquí enfatizo el mayor milagro que usted y yo podamos conocer. Por mucho tiempo las personas han hablado y han tenido una especie de termómetro o barómetro de medición para hablar de milagros. He escuchado personas decir que su milagro es más grande que el de otros porque Dios les sanó de una enfermedad. He escuchado a otros decir que el milagro más grande sucedió en su vida porque vieron cómo en un momento de peligro Dios le libró de la muerte. Y todo esto es una realidad que puede tener apreciación según todo lo que cada quien ha vivido, pues cada uno de nosotros somos testigos de experiencia del poder de Dios obrando a favor de nuestra vida. Yo creo en milagros. Sé que Dios tiene el poder para hacer milagros. Sé que Dios usa instrumentos de su gracia para hacer milagros. Pero hay algo que quiero decirle en esta hora, que quiero que le sea de impacto allí donde usted está. El milagro más grande que existe no es un paralítico caminando, no es un enfermo siendo sanado, no es alguien librado de un accidente. Todo eso es relevante, es motivo para dar gloria a Dios. Pero el milagro más grande está allí sentado frente a un computador, está ahí sentado frente a su televisor, está escuchándonos en este audio, porque el milagro más grande es que usted y yo estamos
estábamos muertos en Adán, en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio la vida por medio de Jesucristo. Y así como levantó a Cristo de entre los muertos, nos levantó a nosotros de la muerte espiritual, para que hoy viviéramos una vida llena de propósito, llena de expectativa, con gozo y con un enfoque en lo eterno, sabiendo que Cristo es la razón y la esperanza de esa vida que radica en el poder de una vida indestructible. Lo mismo sucedió con un ejemplo con el cual quiero concluir en esta hora. Me refiero a la resurrección de Lázaro. La Escritura dice en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven y sal fuera. Así que aquí en Lázaro se efectúa algo que implica y representa lo mismo que ha sucedido con usted y conmigo, o que puede suceder con usted, que tal vez me está viendo por primera vez hoy y no ha tomado una decisión de dejar a Cristo ser el Señor de su vida y de su corazón. ¿Qué es lo que sucedió con Lázaro? Similar a lo que Dios ha hecho y quiere hacer en la vida de muchos de los que hoy nos están viendo. Jesús llamó a Lázaro y dijo: Lázaro, ven y sal fuera. Por lo tanto, lo primero aquí es que esta fue una experiencia y una realidad individual. La vida eterna y el poder de la vida indestructible, que se basa en la resurrección de Cristo de entre los muertos, es una experiencia individual. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios solo tiene hijos. Así que por el hecho de que su mamá, su padre, su hermano o alguien cercano a usted sea llamado hijo de Dios, esto no implica que usted ya por esto conoce la vida eterna, sino que esta debe de ser una experiencia personal que cada uno de nosotros vamos a tener con nuestro Señor. Él llamó a Lázaro por su nombre. Lo segundo que vemos aquí es que luego que él salió de la tumba, dice Juan capítulo 11 verso 44, que el que había muerto salió, pero como era costumbre embalsamarlos, momificarlos, para poder hacerlo más ilustrativo, él salió de la tumba a la voz de aquel que es el camino, la verdad y la vida, pero salió de la tumba atado de las manos y de los pies, y con su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús entonces dijo: desátenle y déjenle ir. Así que Lázaro pasó de muerte a vida, y pasó de una experiencia en donde había perdido toda audición porque estaba muerto, a escuchar esa voz de Dios que le estaba llamando a levantarse y a venir a esta vida que podía ahora disfrutar por medio de la voz de Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros hemos vivido como Lázaro en algún momento de nuestra existencia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Después de la muerte, algo había provocado en nosotros que estuviéramos atados de pies y de manos, nuestros ojos cubiertos, nuestros labios vedados, de manera que ya no podíamos hablar lo que Dios quería que habláramos, sino maledicencia, palabras descompuestas. Nuestros ojos estaban llenos de ceguera por no poder ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero aquel en quien radica el poder de una vida indestructible nos ha dado la oportunidad de pasar de muerte a vida por medio del poder de su resurrección. Nos ha levantado de entre los muertos, nos ha desatado nuestras manos para que podamos adorar a Dios, nos ha desatado nuestros pies para que podamos caminar en la dirección correcta, pues Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nos ha abierto nuestros labios para poder hablar con Él, orar, bendecir su nombre, y nos ha abierto nuestros oídos, pues Juan en su capítulo 10 dice
mis ovejas oyen mi voz y a otros no atienden. Y nos ha dado la vida como testimonio y evidencia del poder de su resurrección y de que el que habita en nosotros tiene el poder de una vida indestructible. Así que la realidad es que asimismo como Lázaro fue levantado como evidencia de que Dios tiene el poder para resucitar todo lo que se ha muerto, no importando que hayan pasado 3 o más días, de la misma manera en Cristo radica el poder de una vida indestructible. Y Cristo está al alcance de todos nosotros por medio del Espíritu de Dios, quien nos guiará a toda verdad, a toda justicia, que no hablará por su propia cuenta y que prometió acompañarnos y no dejarnos solos para que el propósito eterno de Dios pueda ser manifestado en nuestras vidas. Por lo tanto, en Cristo radica el poder de una vida indestructible. Esta vida indestructible es espiritual, esta vida indestructible es abundante y esta vida indestructible es eterna. Son 3 expresiones que nos da la vida de Dios después de la cruz. Así que la realidad y conclusión final es que el que vive en un estado de temor y de ansiedad no ha entendido el verdadero significado y propósito del poder de la resurrección y de la vida indestructible que tenemos en Cristo Jesús. En la cruz Cristo se aseguró de pagar el precio que jamás nadie podría pagar. Así que en la cruz se pagó el precio por los pecados del pasado, por la realidad de nuestro presente y por la garantía de nuestro futuro. En la cruz se llevó a cabo la máxima expresión de su amor y en la cruz se dio a conocer la máxima expresión de la fe del Hijo de Dios. Vivir el Evangelio de Cristo y tener la mentalidad de Cristo es la garantía máxima para poder enfrentar toda realidad que en el tiempo presente se nos adversa y toda situación difícil que en el tiempo futuro pueda llegar. El Evangelio que para algunos es una especie de locura, para otros una expresión religiosa. Este Evangelio de Cristo Jesús para nosotros es poder de Dios para salvación, y quien ha experimentado esa realidad sabe que en este Evangelio hay redención, propiciación, reconciliación, perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. En Él radica el poder de una vida indestructible, y esa vida nos garantiza que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, que también puede morar en nosotros si lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, que habita en nosotros como hijos de Dios que hemos creído en Cristo Jesús. Ese mismo poder que habitó en Cristo y le levantó de entre los muertos, que levantó a Lázaro de una tumba fría después de 3 días, es el mismo poder que puede resucitar todo lo que se ha muerto en tu vida hoy. Puede resucitar tu vida espiritual, puede resucitar tu matrimonio, puede resucitar tu familia, puede resucitar tu finanza, puede resucitar tu fe, puede resucitarlo todo, porque en Cristo radica el poder de una vida indestructible. Y al entender estas poderosas verdades, les dejo con la reflexión de que en aquel que habita el poder de una vida indestructible, usted y yo estamos guardados y protegidos. Por eso nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo Jesús. Y en esa verdad somos afirmados, y en esa verdad debemos de mantenernos
confiados en Él, en quien radica el poder de una vida indestructible. Que este día Dios traiga sanidad, restauración y resurrección a cualquier cosa que haya muerto en su vida. La fe, el amor, la confianza, la comunión, la vida de oración, la comunión familiar, en todo lo que podamos necesitar un milagro, que en este día Dios sorprenda su vida para bien. Y para ello yo quiero orar en base a esta poderosa palabra en esta hora. Quiero hacerlo de la siguiente manera. Quiero orar primero invitando a aquellos que hoy han recibido esta enseñanza y que dicen: yo quiero experimentar ese poder en mi vida, pero nunca he hecho una oración de arrepentimiento en donde usted le pida perdón al Señor por todos los pecados que hasta hoy ha cometido, para que primeramente por medio de esta oración hoy usted la repita conmigo donde está y usted pueda entregar su corazón a Él y de esta forma disfrutar del poder de una vida indestructible. Luego entonces oraré por todas aquellas necesidades y áreas que usted pueda estar enfrentando y donde necesite un milagro de parte de Dios que resucite algo a favor de su vida. Ahí donde está puede acompañarme en oración y le pido que por favor repita esta oración conmigo y juntos podamos hablar con Dios. Oramos. Señor Jesús, en este día yo reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente yo renuncio a todo poder legal que Satanás haya tenido en mi vida por causa del pecado. Hoy públicamente confieso a Cristo como el Señor, mi único y suficiente Salvador. Creo que Dios le levantó de entre los muertos y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito por la poderosa decisión que has tomado en esta hora. Si quieres escribirnos para oración, puedes hacerlo en los teléfonos que aparecen acá y en la información y dirección que aparece en esta hora. De la misma manera, quiero orar por personas que están al alcance de esta palabra, que saben que Cristo no pudo ser vencido por la muerte, ni siquiera por el pecado de nosotros que cargó en la cruz. Él venció, resucitó y hoy nos garantiza el poder de una vida indestructible. Así que si usted hoy sabe que hay algo que ha muerto en usted, hay algo que ha muerto y que usted quiere que Dios resucite en su vida, quisiera orar a favor de usted, de su casa, de su familia y por cualquier situación de adversidad que se encuentre enfrentando. Oramos al Señor ahí donde usted está, lo cual implica hablar con Él, porque esto es orar, hablar con Dios. Señor, hoy yo quiero presentarte cada vida que está al alcance de esta su palabra. Hemos hablado del poder indestructible que radica en la resurrección y la vida que Cristo nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que tú traigas ese mismo poder a cada persona que esté al alcance de esta palabra, para que sea resucitando todo lo que un día se desconectó de Dios, de su propósito y luego murió. Oramos, Señor, para que tú traigas un poder de restauración a cada vida, donde restaures la comunión contigo,
donde restaures la fe, donde resucites la confianza, la paz y el gozo que un día se desapareció, se esfumó de cada vida y que ahora puede ser resucitado por medio del poder de Cristo. Yo oro, Señor, por cada persona que está al alcance de esta palabra. Oro por familias que están completas, viendo y escuchando esta declaración y que saben que esto es con ellos, porque se ha perdido la comunicación, el vínculo, el respeto, el amor, la confianza los unos con los otros. Y en este tiempo de gran adversidad, donde hemos tenido que volver por la fuerza a nuestros hogares, a estar en familia, hemos podido darnos cuenta de cuánta desunión, de cuánta desconexión existe en los matrimonios, en las familias, en la relación padre-hijos. Y hoy yo quiero orar para que tú resucites matrimonios, resucita familias, resucita hogares, hijos que estaban desconectados y enemigos de sus padres, padres que ya no tenían tiempo de calidad con sus hijos, familias que ya no podían orar juntas, que no podían estudiar la palabra de Dios, y matrimonios que necesitan un milagro de resurrección. Que así como levantaste a Lázaro y como levantaste a Cristo después de 3 días entre los muertos, hoy sea un día de gran milagro en cada matrimonio, en cada familia. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, y no dejamos de orar por aquellos que están enfermos y quebrantados. En ti está la promesa de la vida. Por eso toda enfermedad, todo dolor, todo quebranto, hoy quítalo y sana a quien esté afectado por los mismos. Por causa del nombre de Cristo, sánale y levántale de la condición en que se encuentra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Te saludamos y desde esta ciudad de Santiago, República Dominicana, te damos gracias por haber estado conectado con esta transmisión que confiamos haya sido de bendición y de edificación para su vida. Y te recordamos, por favor, quédate en casa. Que disfrutes este hermoso tiempo junto a los suyos y que este sea un día de gran bendición y de favor en el Señor. Será hasta la próxima. Paz y gracia sea en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.